Buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 4722-2015, formado por apelación de inconstitucionalidad de ley en caso concreto en el incidente promovido por la entidad Alfa 1 Sociedad Anónima, por medio del gerente general y representante legal Jorge Fernando Samayoa Gordillo, contra el artículo 128 bis, inciso B y C, de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, y B, artículo 274, literales C y M del Código Penal. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado, y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. El Juzgado 11º de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituido en Tribunal Constitucional, en el auto de primer grado fechado el 23 de junio de 2015, consideró: no se evidencia que exista confrontación, violación, disminución, restricción o tergiversación de los artículos 274, incisos C y M del Código Penal, así como el artículo 128 bis B y C del Congreso de la República, en los derechos constitucionales de Jorge Fernando Samayoa Gordillo, ya que el interponente del incidente no argumenta dentro de la esfera constitucional en forma concreta el artículo constitucional que violenta la ley anteriormente referida, aplicada dentro del proceso número 01071-2012-00454, que se instruye en este juzgado, así como la argumentación concreta en la forma como se violenta su derecho constitucional conforme a la norma constitucional que considera violentada, ya que para establecerse que una norma ordinaria violenta una norma constitucional aplicada a un caso concreto, debe señalarse como la norma ordinaria violenta el ejercicio de un derecho conforme a la norma constitucional señalada y argumentándose concretamente al respecto. Así también se producen otros supuestos como lo son el disminuir, restringir, tergiversar el ejercicio de un derecho que ha sido violentado por la norma ordinaria, señalando en forma concreta, así como indicando la argumentación respectiva a qué norma constitucional se refiere y considera violentada, y cómo esto incide en el caso concreto, específicamente en la persecución penal entablada en contra de Jorge Fernando Samayoa Gordillo en su calidad de gerente general y representante legal de la entidad Alfa 1 Sociedad Anónima, como se indicó dentro del ámbito constitucional. El interponente del incidente señala también como fundamento de derecho los artículos 5, 12 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los cuales señalan que los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana, advirtiéndose que el interponente del incidente se fundamenta en el artículo 274, incisos C y M del Código Penal, y asimismo el artículo 128 bis, incisos B y C, advirtiendo el titular de la Judicatura que no indica el número del decreto, solo menciona del Congreso de la República. Pero al igual que sucede cuando solo señala normas constitucionales, no relaciona dentro del ámbito constitucional y en qué materia o qué ley especial, ya que en el incidente solo se menciona el artículo 128, incisos B y C, advirtiendo el titular de la Judicatura que no indica el número del decreto, solo menciona del Congreso de la República. Cómo ésta se violenta con respecto con el artículo 274, incisos C y M del Código Penal y no señala qué derechos y garantías que no figuran expresamente en la Constitución Política de la República de Guatemala se están excluyendo, y cómo ésta se relaciona con la ley que se considera contraria a la norma constitucional o bien a derechos y garantías inherentes a la persona humana que no figuren en la Constitución Política de la República de Guatemala aplicado al caso concreto, ya que únicamente se argumenta dentro del ámbito del derecho interno, mismo que tiene su procedimiento e impugnaciones respectivas, lo cual no es materia de índole constitucional o de otra ley especial,
ya que únicamente se menciona dentro del incidente como normativa contra la cual se promueve la inconstitucionalidad, entre otras, el artículo 128 bis, inciso B y C, advirtiendo el titular de la judicatura que no indica el número del decreto, solo menciona del Congreso de la República. Toda vez que esto se refleja en la petición concreta que hace el interponente del recurso, que entre otros pide que se declare nulo de pleno derecho del proceso penal que se instruye, en el contenido en el artículo 128 bis de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y sus reformas contenido en el decreto número 33-98 del Congreso de la República de Guatemala en contra del señor Jorge Fernando Samayoa Gordillo, y que el mismo sea instruido dentro de un procedimiento específico del Código Procesal Penal denominado procedimiento para delitos menos graves, y el cual debería ser conocido por un juez de paz penal porque considera que hay inexistencia de delito alguno o porque a criterio del interponente no está de acuerdo en que fue procesado por lo que reza el artículo 274, inciso C y M del Código Penal, y que el titular se extralimitó en cuanto a las autorizaciones judiciales que contempla el artículo 128 bis de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y sus reformas contenido en el decreto número 33-98 del Congreso de la República de Guatemala en cuestión, y que se dejen sin efecto las medidas cautelares decretadas, así también se declare un procedimiento específico del Código Procesal Penal denominado procedimiento para delitos menos graves, y el cual debería ser conocido por un juez de paz penal, peticiones que se refieren al curso ordinario de un proceso penal, no a la inaplicabilidad de la ley impugnada ante relacionada, todo lo cual orienta al infrascrito juez constituido en el orden constitucional a considerar que no se ha evidenciado violación a alguna norma constitucional, toda vez que no se argumenta sobre tal violación con respecto a las leyes antes relacionadas e impugnadas en el caso concreto, como se ha indicado anteriormente. Todo lo cual fundamenta a declarar improcedente el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto planteado por Jorge Fernando Samayoa Gordillo, y así debe resolverse. En virtud de lo resuelto y de conformidad con el artículo 507 del Código Procesal Penal, se condena a la parte vencida al pago de costas procesales, salvo que el tribunal encuentre razón suficiente para examinarla total o parcialmente. Con esos argumentos declaró improcedente el incidente de inconstitucionalidad de leyes en caso concreto planteado por Jorge Fernando Samayoa Gordillo en contra de los artículos 274 incisos C y M del Código Penal, así como el artículo 128 bis B y C del Congreso de la República por lo anteriormente considerado. Se condena de las costas procesales del presente incidente a la parte vencida. En consecuencia, se suspende el trámite del presente proceso hasta que el presente auto cause ejecutoria. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo citado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, la parte compareciente cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el apelante, incidentante y solicitante de la vista pública, Alfa 1, Sociedad Anónima, por medio del gerente general y representante legal, Jorge Fernando Samayoa Gordillo, quien actúa con el patrocinio del abogado Carlos Fernando Rivers Sandoval. Señora Presidente, me dirigiré como abogado en nombre de Alfa 1. Únicamente. Muchas gracias por habernos concedido esta vista, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y buenos días. El 19 de julio del año 2012, Microsoft Corporation inició una denuncia ante el Ministerio Público
en contra de la entidad Alfa 1 por el delito de que Alfa 1, decían ellos, tenía reproducciones no autorizadas de los programas de computación. La acusación se basa en el artículo 274, literales C y M del Código Penal, y el artículo 218 bis, literales C y D de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. El primero en el Código Penal narra un tipo de delito cuyo sujeto activo son derechos morales de autor sobre fonogramas y videogramas fundamentalmente, y el artículo 128 bis y sus incisos correspondientes norman las medidas precautorias que puede ejecutar un juez competente en ese tema. El caso del delito contemplado en el 274, literales C y M, contempla penas superiores a 4 años, así como lo cataloga como un delito grave y sujeto a la competencia de jueces de primera instancia del área penal. Esta denuncia indujo, en nuestra opinión, a error al juzgador cuando se declara competente y procede a realizar las medidas precautorias in limine en contra de mi patrocinado. Alfa 1, además, es una de las empresas de seguridad privada más conocidas en el Istmo Centroamericano y en el Caribe. Está protegida especialmente al ser tener delegación del Estado de Guatemala por seguridad nacional por el artículo 59 de la Ley de Empresas de Seguridad Privada, que prohíbe el acceso a sus bases de datos y correspondencia sin autorización previa de la autoridad correspondiente, en este caso el Ministerio de Gobernación. Se ejecutó el allanamiento con intenciones de decomiso de las computadoras de la entidad Alfa 1, con 40 efectivos de la Policía Nacional, con una diligencia que duró de 9 de la mañana a 10 de la noche y que terminó a través de la firma de un contrato de transacción cuyo objetivo central era el cobro de las supuestas licencias que se habían, digamos, reproducido en forma no autorizada, con multas evidentemente leoninas arriba de $500,000. Creemos, y es nuestra hipótesis en el recurso de inconstitucionalidad en el caso concreto, que la aplicación del artículo 274, literales C y M, y del artículo 128 bis, literales C y D, son inconstitucionales en el caso concreto. La razón es que el verdadero artículo que encuadra en la figura denunciada de no autorización de instrucciones en programas de computación está contemplado más adelante en el artículo 274C. Nótese, por favor, señores magistrados, que la diferencia es producida probablemente por deficiencias en la técnica legislativa, que el primero de los artículos y que funda la denuncia, el 274, literal C y literal M, no es lo mismo que el artículo 274C. El artículo 274C es el que regula la reproducción no autorizada específicamente de programas de computación. El error en el que incurre el juzgador de primera instancia, constituido en este caso como tribunal de primera instancia y de inconstitucionalidad, genera un problema serio de competencia, porque el artículo 274C, que es el verdaderamente aplicable, es un delito menos grave y su pena es inferior a los 4 años de prisión, así como que otorga específicamente la competencia a los jueces de paz y no permite ni contempla la utilización de las medidas precautorias contempladas en el artículo 218, literales bis, literales C y D. De tal forma que mi patrocinado fue objeto de un procedimiento dedicado
para delitos graves y con medidas precautorias totalmente inaplicables, no siendo el juez competente sobre el particular. Esto generó violaciones específicas y concretas a varios artículos constitucionales, siendo ellos los siguientes. El artículo 4 específicamente de la Constitución de la República, cuando se refiere que todas las personas son iguales en dignidad y derechos, al haber sido juzgado, allanado y amenazado del comiso de sus bases de datos y correspondencia de seguridad privada, tanto de personas como de bienes, fue afectada la dignidad de la entidad Alfa 1 y continúa hasta el día de hoy siendo procesada criminalmente por ese supuesto delito. Se viola también concretamente el artículo 5 que habla de la libertad de acción, que dice que Alfa 1 no está obligada a acatar órdenes no fundamentadas en ley y dictadas por juez competente. También se viola el artículo 12 del debido proceso, porque dice que la defensa de la persona es inviolable, en este caso Alfa 1, es inviolable, que debe ser citado, oído y vencido en proceso legal con las formalidades legales y ante juez competente. Se viola también el artículo 24 de la Constitución de la República, que narra la inviolabilidad de la correspondencia y que indica que solo puede ser accesada por resolución previa, firme, dictada por juez competente. Y por último se viola el artículo 204 de la Constitución de la República, que dice que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado nacional. Alfa 1 continúa siendo afectada en su dignidad, siendo una de las empresas de seguridad privada más importantes del Istmo, delegada de la autoridad del Estado para ejecutar seguridad nacional, se encuentra todavía procesada. Razones por las cuales solicito, siendo evidente la argumentación de la inconstitucionalidad que fue así expresada en el memorial inicial y que el juez al que hemos recurrido de apelación en su fallo aduce únicamente argumentos de orden formal, procedo a solicitarle al tribunal que declare con lugar la inconstitucionalidad planteada por inaplicación de la ley en este caso concreto, declare la actividad defectuosa desde la primera resolución de parte del juez de primera instancia correspondiente, por razones de violación al artículo 283 del Código Procesal Penal, que narra de defectos absolutos por violaciones constitucionales, y que oportunamente se remita el expediente al tribunal competente de paz correspondiente. Agradezco la atención que ha prestado esta honorable Corte a nuestra exposición. Muchas gracias. Se clausura la presente audiencia.